¿Qué tal, chicos? Vamos a ver para cerrar nuestro segundo tema, que era el capítulo 3 del libro, que se titulaba Productividad del trabajo y ventaja comparativa, el modelo ricardiano. De este hicimos algunas tareas, algunos trabajos, y empezamos con el concepto de la ventaja comparativa, un concepto muy importante y que tenemos que afianzar muy bien en nuestro conocimiento. La ventaja comparativa nos mide el costo de oportunidad de producir algo o de producir cualquier otro bien. Digamos, mi costo de oportunidad ahorita es, digamos, trabajar haciendo muebles o trabajar limpiando casas. ¿Cuál es el costo de oportunidad de hacer un mueble? Pues no limpiar una casa. Entonces, en nuestro concepto de comercio, la ventaja comparativa, pues es el costo de producir un bien respecto a otro producto. Si México decide producir mangos, está dejando de producir plátanos. El tiempo que yo le dedico a producir un bien es un tiempo que no le dedico a producir otro. Y eso es lo que mide nuestra ventaja comparativa, el costo de oportunidad de producir cierto producto medido en términos del otro producto. Para ello y para medir este ejemplo de comercio internacional y ventaja comparativa, pues vamos a hacer el modelo más sencillo de todos, el modelo de una economía con un factor productivo. En este caso, el factor de producción va a ser el trabajo. Para ello podemos establecer una frontera de posibilidades de producción en la cual el eje vertical es la cantidad de vino que puede producir un país. En el eje horizontal es la cantidad de queso que puede producir el país. Aquí tenemos nuestra frontera de posibilidades de producción. Sabemos que no podemos tener una cantidad de producción que sea mayor, por ejemplo, este punto, o este punto, o este otro punto. Son producciones que no podemos alcanzar. En cambio, cualquier punto que se encuentre sobre la gráfica o dentro de la gráfica son puntos de producción que sí podemos, producir. Entonces esa frontera pues limita nuestra capacidad productiva. Cada país pues debe decidir la cantidad de queso o de vino que va a producir o que son capaces de producir. Para eso entonces vamos a medir lo que son los precios relativos y la oferta de producción. Cuando hablamos de un precio relativo o de cantidades relativas, estamos hablando de una comparación. En este caso vamos a comparar el precio del vino con respecto al queso o viceversa, el precio del queso con respecto al vino. Al hacer eso estamos haciendo una división. Este precio relativo también lo podemos considerar como el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de producir vino, el costo de oportunidad de producir queso. Y de igual manera, pues vemos la oferta. Como bien dice en esa sección, puede ser una economía que es competitiva. La decisión que determina la oferta, pues parte a partir de los intentos que hacen los individuos para maximizar sus ingresos. Y en este caso, en nuestro ejemplo
la oferta de queso y de vino está determinada por el movimiento del factor trabajo hacia el sector que pague salarios más altos. Por ejemplo, si trabajar haciendo vino te reditúa más que trabajar produciendo queso, entonces los trabajadores van a preferir producir vino y por lo tanto la oferta del vino va a ser mayor que la oferta del queso, porque evidentemente hay más trabajadores en esa industria y va a haber más producción como tal. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo de manera muy sencilla de cómo sería el comercio en un mundo en el que únicamente existe un factor de producción, que en este caso es el trabajo. El trabajo o los productos del país extranjero van a estar denotados con un asterisco. Los productos de mi país o de nuestro país no tienen asterisco. Entonces vamos a suponer que los requerimientos de trabajo para producir un producto, digamos queso, van a ser mayores o menores en mi país. O sea, vamos a suponer que en mi país es más barato producir queso y que en el extranjero es más barato producir vino o viceversa, no importa. Vamos a ver, digamos, la frontera de producción del otro país. Vemos que en otro país, según nuestro ejemplo, es más barato producir vino que queso. En nuestro país es más barato producir queso que vino. Y tenemos esta curva. Tenemos la demanda relativa de nuestro país y la demanda relativa del país extranjero. Bien nos explica aquí que las curvas de R, que es demanda relativa, muestran que la demanda de queso respecto al vino es una función decreciente del precio relativo del queso respecto al vino. Entonces, dice precio relativo del queso y lo tenemos en la vertical. Y tenemos la cantidad relativa del queso. Si se fijan, tanto nuestra parte vertical, tanto como la horizontal, están en función del queso, no del vino. Aquí entonces esta gráfica muestra la demanda que hay por queso y la cantidad que hay de queso. En este caso, estamos hablando de precios y cantidades relativas, por lo cual es el queso con respecto del vino, pero todo está en función del queso, eso es importante. Vemos que la demanda relativa de mi país por queso es mayor que la del país extranjero. En el país extranjero, la demanda relativa por queso es menor. Si nos devolvemos a la frontera de posibilidades del país extranjero, podemos ver que a ellos producir vino es mucho más, digamos, barato. Por lo tanto, ellos producen más vino. Vemos que producen muy poco queso. Si volvemos a nuestra gráfica de nuestro país, vamos a ver que producimos mucho queso y poco vino. ¿Por qué? Es sencillo. En nuestro país, producir queso es más barato y por lo tanto, nuestro país produce mucho más queso que vino. En el país extranjero es más barato el vino y por lo tanto producen más vino que queso. Si en mi país es más barato producir queso, por lo tanto el queso va a ser más barato que el vino y la demanda por queso en mi país es relativamente alta. En el país extranjero,
el queso es más caro. Por lo tanto, la demanda por queso es más bajo. Por eso tenemos aquí nuestra gráfica que en nuestro país la demanda por queso es más alta que en el extranjero. Y eso es porque en nuestro país el queso es más barato que en el extranjero. En el extranjero el queso es más caro. Por eso su demanda es relativamente más baja. Y tenemos aquí nuestra curva de oferta mundial, que en este caso está como escalonada. No le presten atención, no pasa nada. Es como si fuera una curva normal. No hay que, digamos, confundirnos o atorarnos en ese sentido. Podemos dibujar aquí, que no puedo por alguna razón, como si fuera esta la curva de oferta. Y queda igual, no pasa nada. Vamos a borrar esos puntos para que no se nos queden. Entonces ahí tenemos lo que es la demanda relativa de los bienes. Como estamos hablando de que va a existir un comercio mundial con un solo factor de producción, entonces tenemos que encontrar bajo nuestros costos de oportunidad propios si nuestros productos o nuestro bien tenemos una ventaja comparativa con respecto a la del extranjero. Para ello, como ustedes tuvieron que haber leído ahí, pues tenemos que checar los precios relativos de nuestros productos. Vamos a suponer que el precio relativo del queso es de 5 y el precio relativo del queso en el extranjero es de 10. Se supone que eso es un asterisco. Como vemos, el precio relativo del queso en mi país es menor que el precio relativo en el país extranjero. Si lo damos la vuelta y lo cambiamos, por así decirlo, voy a ponerle aquí que es Q de queso. Si nos vamos con el vino, en mi país el precio relativo del vino es de 10 y en el extranjero es de 5. Vemos que en el país extranjero el precio relativo del vino es más barato que el precio relativo en mi país. ¿Cómo obtuve este 5 y este 10? Dividí mi producción de queso entre mi producción de vino. De ahí saco los precios relativos. O, sea el caso, pues también, de igual forma, se divide el precio, la cantidad producida de vino entre el queso. Voy a suponer que el precio relativo del queso en mi país fue de 5 y en el extranjero fue de 10. Ojo, estas divisiones del queso con respecto del vino, voy a dividir, por así decirlo, la producción de queso entre la producción de vino de México y luego la producción de vino entre la producción de queso de México. De ahí saco el precio relativo de México. Este 10 fue la división de la producción de queso entre la producción de vino de Estados Unidos. Si fijamos, dividimos el queso entre el vino de México, el queso entre el vino de Estados Unidos. Sacamos nuestros propios precios relativos.
No estamos agarrando el queso de México contra el vino de Estados Unidos. Eso es incorrecto. Entonces tenemos aquí que el precio relativo del queso es más barato en mi país y el precio relativo del vino es más barato en el extranjero. De aquí entonces, dado esos costos de oportunidad, esos precios relativos, se va a surgir el comercio. A México, por así decirlo, México tiene una ventaja comparativa, ojo, una ventaja comparativa en la producción de queso, porque el precio relativo es más bajo. El país extranjero tiene una ventaja comparativa en el vino, porque su precio relativo es menor. Por lo tanto, dado esos resultados, podemos entonces deducir que si existe comercio entre los dos países, México va a exportar quesos y Estados Unidos va a exportar vinos. Cada país, según el modelo de Ricardo, se va a dedicar exclusivamente a producir el bien en el cual tiene una ventaja comparativa. En este caso, nuestro país tiene una ventaja comparativa en quesos y el país vecino va a tener una ventaja comparativa en vino. Por lo tanto, México se va a dedicar exclusivamente a producir quesos y Estados Unidos únicamente va a producir vino y van a comerciar sus productos. México va a exportar quesos, Estados Unidos va a exportar vino. En teoría se supone que si los países se dedican a producir los bienes en los cuales tienen ventaja comparativa, el comercio entre ellos va a ser beneficioso para ambos. Si se fijan, no estamos hablando de niveles de producción o cantidades de producción. Estamos únicamente hablando de los precios relativos y de la ventaja comparativa, de los costos de oportunidad de los países. No estamos hablando de niveles de producción, que si Estados Unidos produce mayores cantidades que México o no. Estamos únicamente hablando de los precios relativos y la ventaja comparativa. Y aquí ustedes leyeron que tiene ahí unos ejemplos. Si gustan y entienden esta explicación, pueden darle una segunda ojeada para que entiendan mejor. Y luego tenemos algunas ideas erróneas sobre la ventaja comparativa, productividad, competitividad, el argumento de los salarios, que se los encargó una tarea que estuvieron ustedes haciendo, con la cuestión de Trump y el comercio de vehículos aquí en México. Ya después pasamos a un ejemplo más complicado, pero que tiene la misma explicación, no pasa nada. Entonces lo que vamos a hacer entonces es, para nuestra evaluación, o parte de nuestra evaluación del primer parcial, les voy a encargar la siguiente tarea que tienen que realizar. Es un ejercicio, un pequeño ensayo de mínimo una cuartilla, interlineada 1.5, letra número 12, ya saben lo clásico para que no me pregunten. Lo pueden hacer en computadora, más bien, háganlo en la computadora. Ustedes van a escribir o van a tratar de darle un resultado al siguiente cuestionamiento. Ojo, solo existe una respuesta correcta. Quien aborde la respuesta correcta va a tener bien el ejercicio. Quien no lo haga y solo de vueltas, no va a tener el ejercicio completo. Este ejercicio va a valer 3 puntos, o sea, el 30% del primer parcial. La cuestión es la siguiente, pongan atención. Tenemos a un país como Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo. Tenemos aquí nuestro vecino del norte. Y sabemos que
pues las cantidades de productos y servicios que ellos hacen, pues son mucho, mucho mayores a los que hacen los demás países. O sea, si se puede producir autos, acero, software, lo que tú quieras, Estados Unidos produce mucho, mucho más que los demás países. Ahora, tenemos países de Centroamérica que son relativamente muy pequeños. Por ejemplo, El Salvador. Entonces, Estados Unidos, de donde lo veamos, tiene mucho más trabajadores, trabajadores mucho más competitivos, trabajadores que son mucho más, digamos, preparados, tienen una mejor preparación, son más eficientes, mucho más eficientes, tiene mejor tecnología, tiene mejor maquinaria y produce muchos más bienes y servicios de los que produce El Salvador. El Salvador, pues es un país relativamente de escasos recursos, pobre, por así decirlo, y pues sus trabajadores no son muy eficientes y no están muy preparados y tiene mucho menos trabajadores que Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos busca comerciar con El Salvador? Si Estados Unidos produce mucho más y es mucho mejor haciendo los productos que El Salvador. ¿Por qué Estados Unidos busca hacer comercio con países como El Salvador? Si ellos producen mucho, mucho más de lo que produce, digamos, El Salvador, Belice, Costa Rica, llámenle como ustedes quieran, hasta el mismo México. Entonces, esa es la pregunta. Si Estados Unidos produce mucho, mucho más bienes y servicios que El Salvador, tiene mucho mejores trabajadores, ¿por qué es conveniente o por qué Estados Unidos busca comerciar con este tipo de países? Entonces, de ahí, de esa pregunta, ustedes van a hacerme un pequeño ensayo de una hoja de el por qué. Les comento nuevamente, tiene una respuesta, hay una respuesta correcta, que evidentemente la hemos visto a través de este curso, de este video, usted la han leído. Entonces, ese va a ser parte de su evaluación. Es todo para el viernes. Entonces, échenle ganas, échenle coco, piénsenle bien. Igual, de igual manera, el día de mañana, hoy es martes, miércoles, nos reunimos por videollamada para que estén atentos al link, para que responder preguntas acerca de este trabajo, si es que las tienen. Entonces, sin más por el momento, terminamos.